Muy bien, vamos a dar inicio. Buenas noches a todos, sean bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Enrique, para los que no me conocen, soy fundador de High Frequency Trading. No puedo decir que es una academia, sino que es un proyecto enfocado en hacer mentorías, en darle educación a aquellas personas que estén interesados en el método que yo utilizo, que es un método basado según la academia o la estrategia de WWA. Voy a estar compartiendo clases con ustedes, ya bien sea, bueno, si es una aceptación de ustedes también, voy a compartir clases con ustedes, ya bien sea una vez por semana, como muchos como muchos saben, cada semana también comparto análisis, comparto proyecciones, cualquier duda que tengan, ya bien sea que si les gustaría que platicáramos de algún tema en especial o algo, pueden comentar en el grupo, siéntanse en la libertad de hacerlo. Sí, esta semana yo pasé una encuesta para ver si a ustedes les gustaría tener una clase gratuita. Es la primera clase que tenemos en el grupo. Aquí pues espero conocer a todos, al menos a los que están acá, poder interactuar con ustedes. En la encuesta pues ustedes eligieron el tema que fue IFC y Balance. A mi gusto pues es un tema que es muy bonito, que ayuda mucho en cualquier estrategia. Quien sepa identificar este tipo de zonas viene bien en su trading, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar ese tema. Vamos a comenzar, pues sean todos bienvenidos. Un segundo. Bien, voy a comenzar un poquito hablando sobre las IFC. ¿Qué son las IFC? Institutional Fundamental Candle. Son velas de fondo institucional. Vienen a ser zonas de interés para nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que significa? Una IFC la podemos nosotros tomar como una zona de interés para que cuando el precio llegue nosotros podamos monitorear el precio, podamos observar el precio, el comportamiento del precio adentro de esa zona, y así nosotros poder deducir el siguiente movimiento de acuerdo a la información que nos vaya a dar el precio adentro de estas zonas, ¿sí? Tienden a tener la misma función de una zona de oferta y demanda. La diferencia de eso es que las zonas de oferta y demanda son zonas grandes, ¿sí? Una IFC, una ineficiencia, son zonas pequeñas, son zonas un poquito más afinadas, y pues por ende eso en la narrativa viene muy bien, ya que eso nos ayuda a nosotros a tener el riesgo-beneficio pues más bonito, por decirlo así. También pueden ser comparadas en el Smart Money tradicional como Order Blocks, ¿sí? De igual forma tienden la misma función. La única diferencia es que estas IFC o este tipo de order blocks, lo voy a decir así, son más afinados, ¿sí? Eso nos va a dar ese beneficio más amplio y manejar el stop loss más cortos, ¿sí? Básicamente esa es la función de una IFC, ¿sí? Más adelante voy a desglosar un poquito más a profundidad de eso. De momento solo voy a darles un poquito de información teórica, luego vamos a pasar a la práctica, ¿sí? Lo siento si toso mucho, pero estoy un poquito enfermo. Me dio este bendito bicho y pues todavía tengo esas secuelas. Sí, voy a revisar el chat. Ya saben que cualquier duda que tengan, de preferencia yo preferiría que activen el micrófono, así los puedo escuchar, ya que a veces pues me enfoco mucho en el desarrollo del tema y dejo por un lado el chat, pero de igual forma voy a tratar de estar atentos, así que pueden escribir en el chat cualquier duda que tengan, ¿sí? Bien, vamos a salir con el imbalance, ¿sí? Los imbalance o desequilibrios en su traducción en español se originan por una acción de comercio ineficiente en el precio, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente, o al menos en el mercado de Forex, es un mercado eficiente, ¿sí? Y cuando las grandes instituciones
Los grandes fondos de inversión, los grandes bancos meten liquidez al mercado, tienden a hacer ese tipo de movimientos grandes, ese tipo de movimientos ineficientes para el mercado, y a eso pues nosotros vamos a llamarle un imbalance, ¿sí? ¿En qué nos ayudan? Nos ayudan en poder interpretar el interés de las grandes instituciones o fondos de inversión en querer comprar o vender determinado activo, ¿sí? Este tipo de, voy a llamarle señales, ¿sí? En la gráfica nosotros nos va a dar una huella de la intención que tienen las grandes instituciones, que tienen los fondos de inversión en determinado activo, ¿sí? Es decir, si por ejemplo ciertas instituciones o ciertos bancos quieren comprar alguna moneda, al momento de inyectar liquidez al mercado, al momento de inyectar dinero o capital al mercado, es que se originan movimientos bruscos, y ese movimiento brusco deja un vacío, un hueco, ¿sí? A ese hueco nosotros vamos a llamarle un imbalance, ¿sí? Bien, vamos a ver qué más. Estos desequilibrios del mercado se origina por la alta oferta o demanda de parte de quienes mueven el mercado, y nosotros podemos utilizar esta información como confirmaciones para elegir un setup para poder operar, que es básicamente lo que acabo de decir anteriormente, ¿sí? Normalmente, o al menos en lo personal, yo considero que este tema, lo que es IFC o Institutional Fund y Imbalance, tienen que ir de la mano, ¿sí? Son dos por decirlo así, dos conceptos que al momento de operar tienen que ir juntos para poder funcionar de una manera más eficiente, ¿sí? Ahí les dejo un aviso importante, que para que una IFC sea válida debe ser acompañada con un imbalance, debe de tener un imbalance, ¿sí? Voy a revisar el chat, que tengo un mensaje. Bro, las IFC sirven para cualquier mercado. Sí, bueno, básicamente la narrativa que yo utilizo, o la que enseño, sirve casi para cualquier mercado. Hasta donde yo tengo entendido, en el mercado que no va bien es en el mercado de acciones, o en el mercado de el stock que le llaman. Ahí tengo entendido que no va bien. Pero lo contrario sí funciona para todo tipo de mercados. Personalmente yo solo opero el mercado de Forex, pero ya bien sea he hecho backtest en otros mercados. Hace unos días hicimos backtest con alguien del grupo. Le hicimos backtest a una cripto, al Bitcoin, y pues funcionó bien, baja bien, vemos que respeta bastante. Tengo entendido que en el mercado de futuros va bien, personalmente no lo opero. En los índices sintéticos también tengo, para las personas que operan índices sintéticos, también tengo entendido que funciona. Yo no, la verdad es que no los opero, soy del muy pensar de que todo trader debe primero especializarse en un mercado. ¿Sí? El que nosotros ampliemos nuestro conocimiento en diferentes mercados sin ser especialista en uno, no lo veo un tanto lógico, ¿sí? Personalmente soy de esa idea de cuando tú ya dominas algo, cuando tú ya eres profesional o ya eres especialista en algo, tú ya puedes orientarte en otros mercados, ¿sí? Pues tengo entendido de que sí funciona, la verdad. No sé si todo va bien, todos me van siguiendo. Si hablo muy rápido, pueden escribir en el chat o abrir su micrófono también para continuar. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, alguna duda con respecto a lo teórico que estamos viendo? Vamos a pasar también a lo ¿cómo es que se le llama esto? A lo práctico. Sí, les voy a mostrar un par de ejemplos. También vamos a ver ejemplos en la gráfica y cómo es de que el mercado sí respeta eso. Sí, cómo identificarlos también, que
que es la enseñanza que a mí me gustaría que ustedes se quedaran para el día de hoy. Vamos a ver. Esteban, entre tarde, si puedes dar un breve repaso. Ok. Voy a mencionar para las personas, creo que entraron como 3 o 4 personas tarde. Voy a hacer un breve repaso de, de lo que vamos de la clase. Hablé un poquito sobre los IFC, que fue el tema que ustedes eligieron, y de los imbalance. Sí, los IFC son zonas, básicamente son zonas de interés para nosotros, en donde vamos a esperar que el precio llegue a esa zona y nosotros vamos a observar el comportamiento del precio adentro de esa zona. ¿Sí? ¿Por qué observar? Porque debemos de interpretar el precio. Recordemos de que el precio es como un libro al cual nosotros tenemos que saber leer. ¿Sí? Básicamente las IFC vienen a cumplir la función de zonas, ya bien sea la misma función de zonas como de oferta y demanda, o zonas como order blocks. Básicamente la misma función, solo que suelen ser más pequeñas, más afinadas. Por ese motivo, pues reducimos nuestro SL y ampliamos nuestro beneficio. Eso es referente a la IFC. Ahora, referente al imbalance, los imbalance van acompañados siempre de la IFC, o la IFC va acompañada siempre de un imbalance. ¿Sí? Los imbalance se originan por el desequilibrio en los mercados, se originan por el comercio ineficiente de un mercado. Recordemos que el mercado de Forex, específicamente este mercado, es un mercado eficiente, por ende el precio siempre tiene que ir a cubrir esas ineficiencias. Entonces eso nos puede dar a nosotros una señal para nosotros poder elegir un setup y poder tradearlo. ¿Sí? Estos imbalances se originan por la alta demanda o podría decir por la alta demanda o oferta de determinado activo. ¿Sí? Ya que, como tú sabrás, quien mueve el mercado cuando normalmente está interesado en comprar ya sea un activo o una moneda, pues tiende a inyectar demasiado capital y eso ocasiona movimientos bruscos, ocasiona movimientos grandes, y ahí es que dejan esos desequilibrios, esos gaps, esos imbalance, como a mí me gustan llamarlos. Básicamente es el contexto de lo que es Institutional Fundamental Candle, que es IFC y imbalance. ¿Sí? Las abreviaturas, normalmente si ustedes van a ver mis setups que he compartido en el grupo, uso IMB como abreviatura de imbalance, o IFC, que eso creo que todos la conocemos como las abreviaturas de Institutional Fundamental Candle. ¿Sí? Por último, el aviso de nuevo que se los voy a recalcar a todos en general: siempre trataremos de buscar que una IFC sea acompañada de un imbalance. ¿Sí? Eso es lo que a nosotros nos va a dar más validez. ¿Ya? A continuación les tengo un par de ejemplos para que ustedes puedan observar más o menos cómo es que las podemos marcar, cómo es la que podemos identificar en el gráfico. ¿Sí? Bien, de nuevo, chicos, las recomendaciones: apaguemos el micrófono cuando yo esté dando la clase. Sí, si tenemos alguna duda podemos encenderlo. Bien. En el ejemplo número 1 vemos el típico o la tradicional vela. ¿Sí? Deme un segundo. Listo. En el primer ejemplo vemos la típica o la tradicional ineficiencia, la tradicional IFC. Si es la que normalmente vamos a estar viendo en el gráfico. ¿Cómo vamos a trazar o cómo vamos a identificar nosotros
estas zonas en el gráfico. En el primer ejemplo vemos que esta vela verde, normalmente si nos basamos en el trading tradicional o en el smart money tradicional, nos enseñan a trazar la última vela de un impulso, la última vela alcista de un impulso como punto de interés o como orden block, ¿sí? En el Smart Money, pues un poquito refinado, nosotros vamos a tomar que eso también se puede llegar a esa conclusión también de la última vela de un impulso, ¿sí? Con la diferencia que nosotros vamos a buscar este gap de acá, ¿sí? Este comercio ineficiente. Si nosotros damos, por ejemplo, si tomamos que este ejemplo que les estoy seleccionando, el ejemplo número 1, está en temporalidad, ¿qué les digo? Que bien sea de 1 hora, ¿sí? Entonces podemos ver de que voy a mostrarles, voy a dar un ejemplo utilizando una herramienta para que todos me puedan entender, ¿sí? Normalmente un comercio eficiente no tiene esos gaps, no tiene estos vacíos, por decirlo así. Este de acá, ¿sí? Un comercio eficiente pues no va a tener esos vacíos, sino que las mechas van a tocar en sí. Eso es lo que lleva al que el comercio sea eficiente. Si lo vemos en 4 horas, específicamente este ejemplo, vemos que acá existe un comercio ineficiente, ¿sí? Si por ejemplo esto fuera en temporalidad más pequeña, que sería, no sé, se me ocurre 1 minuto, entonces vemos que el gráfico, un segundo, hacerlo de nuevo. Entonces vemos que el gráfico en un comercio eficiente hace ese tipo de movimientos, ¿sí? Cuando hay un comercio ineficiente, el precio tiende a tener un movimiento brusco, ¿sí? Para luego seguir con un comercio eficiente. Este gap o este espacio de comercio ineficiente es a lo que nosotros le vamos a llamar imbalance, ¿sí? Por ende, este ejemplo que les acabo de dar es si estuviéramos en una temporalidad de 1 minuto. Normalmente nosotros las zonas de interés las vamos a marcar en temporalidades mayores, ¿sí? En una temporalidad 4 horas, en este ejemplo, la zona de interés sería esta, que es la vela que tiene el vacío, que tiene el imbalance, ¿sí? Esa es la vela que nos va a servir a nosotros como punto de interés a que el precio pues en un futuro regrese a llenar. Por ende, primero ese vacío que existe ahí, el vacío de acá, a mitigar esa zona para luego pues hacer el siguiente movimiento, ¿sí? Eso es en el primer ejemplo. Confirmenme en el chat si les quedó claro ese ejemplo para pasar al segundo. Este es la tradicional, el ejemplo tradicional, el que normalmente vamos a ver en el mercado, ¿sí? Recuerden, la vela debe de tener primero la segunda vela debe de envolver la primera, ¿sí? Eso sí o sí es como una regla, ¿sí? Debe ser una envolvente, una sponsor candle, no sé cómo las conocen ustedes. Y la segunda confirmación o la segunda regla para nosotros hacer válida esta IFC, o nosotros poder identificar ese movimiento como una IFC en el mercado, es que tenga un gap, que tenga un imbalance, ¿sí? Normalmente los vamos a tener o los vamos a tomar en cuenta a las velas que están a inicio o al final de un movimiento grande. Voy a revisar el chat.
Sí, 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 claro, clarísimo. Qué bueno que les primero marca zonas dice, profe, primero marca zonas de interés en temporalidades altas y cuando llegue a esa zona en temporalidades menores debemos de buscar otra zona IFC. Así es. Normalmente, o al menos como yo lo utilizo, es que yo comienzo, por ejemplo, yo comienzo a analizar el gráfico en X temporalidad, ¿sí? En esta X temporalidad, que normalmente es una temporalidad mayor, es donde comienzo a identificar estas zonas de interés o puntos de interés o IFC, ¿sí? Luego de eso, busco confluencias adentro de las zonas de interés, es decir, confluencias adentro de los puntos de interés, ¿sí? Por ende, si yo comienzo a analizar, les voy a dar un ejemplo para las personas que operan intradía. Yo soy un trader intradía y me gusta mucho operar así. Yo comienzo o identifico una zona en H1. Luego de eso busco si la zona o la IFC de H1 tiene alguna confluencia con una IFC o una zona, un punto de interés de M30, por darle un ejemplo. Eso lo vamos a ver más adelante en los ejemplos prácticos. Sí, entonces así es como yo voy haciendo mis zonas más pequeñas y más afinadas, por ende pues dar esos SL cortos que ustedes ven en las proyecciones que comparto con ustedes, ¿sí? Hay que buscar esas confluencias. Vladimir se entiende muy bien, qué bueno que estén entendiendo. No sé si te quedó claro eso, Cristian. Si me puedes confirmar en el chat o abrir tu micrófono. Bien. Ya me tiró el aviso de que quedan 10 minutos del Zoom. En cuanto termine el Zoom, les voy a mandar uno nuevo, ¿sí? Deme un segundo. Sí, si llegas a terminar el Zoom, pues le mando un link nuevo y seguimos. Ok, qué bueno que te quedó claro. Bien, voy a pasar al segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, si ustedes se pueden dar cuenta, en el Smart Money tradicional, nos enseñan a trazar la última vela alcista de un impulso, ¿verdad? En el segundo ejemplo, podemos ver que la última vela de ese impulso no es alcista, si es una vela, sino que es una vela bajista, ¿sí? Creo que cualquiera trazaría, si quien tradea Smart Money tradicional, trazaría esta zona como su punto de interés, o eso lo utilizarían como un orden block, que es la última vela alcista, ¿sí? y es algo válido, ¿sí? Normalmente el precio pues tiende a tener algún tipo de reacción en esa zona. Yo antes de utilizar la estrategia que utilizo ahora, tradeaba con ese tipo de Smart Money, el Smart Money tradicional, y era algo que me funcionaba, ¿sí? Pero en este Smart Money más afinado, nosotros vamos a trazar de nuevo, o vamos a tomar la vela que tiene de nuevo el imbalance. Eso nos va a dar con la IFC, que en este caso es la vela bajista. Pueden ver, es la vela que tiene acá un imbalance, ¿sí? Ese gap, ese espacio. Entonces, de nuevo, para que una IFC sea válida, recuerden las reglas. La siguiente vela o la segunda vela debe de envolver la primera, ¿sí? Y como segunda regla, debe de tener un gap, debe tener un comercio ineficiente. Por ende, pues es la vela que tiene el imbalance y nosotros vamos a marcar esta vela como punto de interés, ¿sí? O esa IFC como punto de interés. Como pueden ver, si nosotros marcamos esta
pues tenemos una zona pues un poquito más amplia, ¿sí? Si marcamos esa, pues la zona se va reduciendo, que es lo que muchos pues queremos, ¿no? ¿Quedó clara este ejemplo? Póngame en el chat si quedó claro ese ejemplo, por favor. Básicamente la diferencia entre el primero y el segundo es el color de vela, ¿sí? Porque al menos a mí me enseñaron en lo tradicional, en el sistema tradicional, que es la última vela alcista. En este Mad Money que enseño, es la última vela, ya bien sea, bueno, no la última vela, sino que la vela que tiene el imbalance. Ya la vela puede ser, ya bien sea alcista o puede ser bajista. En el segundo ejemplo es una vela bajista. Voy a revisar el chat. Sí, todo claro, muy bien. O sea, qué bueno. De nuevo, si tienen alguna duda, por favor pregunten. No tengan miedo en abrir su micrófono o algo, ¿sí? Vamos a pasar al tercer ejemplo. Hola, buenas noches, dime. En el segundo ejemplo, donde señalaste la zona de interés, el balance que está ahí a la bajista, pudiera ser de que el precio suba un poquito más, buscando un imbalance en una temporalidad más baja. Sí, por supuesto, o sea, recuerda que el precio siempre se va a mover en busca de liquidez, sí, y esos vacíos que encontramos aquí, ese gap o ese comercio ineficiente, es un sinónimo de liquidez, sí. Por ende, normalmente en nuestras zonas grandes, si nosotros tomamos esta zona, en el segundo ejemplo, esta zona si estos fueran temporalidad diaria, por decírtelo así, ¿sí? No, el precio pues al momento de que regrese, el precio al momento de que regrese a mitigar esta zona, puede que entre más a profundo. ¿Por qué? Porque adentro de la zona de diario, recordemos que el mercado es fractal, entonces adentro de la zona de diario vamos a encontrar zonas de 4 horas. Ya adentro de las zonas de 4 horas vamos a encontrar zonas de 1 hora. Adentro de las zonas de 1 hora vamos a encontrar zonas de 15 minutos. ¿Sí? Entonces el mercado puede llegar a esas zonas. No sabemos con exactitud a cuál. Al menos en lo personal me gusta operar mucho la última ineficiencia, la última IFC o la última zona de, ya bien sea de un impulso o de un retroceso. ¿Sí? Entonces sí, efectivamente el mercado puede ingresar a la zona por ir a tomar otra IFC en temporalidades más pequeñas. ¿Ya? No sé si te quedó clara la duda. Sí, gracias, gracias. De nada. Bien. Vamos a pasar al siguiente, que es este ejemplo. En el número 3, de nuevo nos encontramos con un ejemplo similar al primero, ¿sí? Creo que en el tradicional nosotros podríamos marcar todo esto como una zona de esto es de oferta, si no estoy mal. Que alguien me corrija, la verdad ya no manejo muy bien esos términos, entonces me Sí, de oferta, de sí. oferta es, ¿verdad? Ajá, ok. Marcaríamos nosotros esta zona como una zona de oferta. Sí. De igual forma, como en el primer ejemplo, nosotros podemos marcar esa zona. Es la zona que tiene el imbalance. Incluso creo que acá en este ejemplo suele, bueno, acá lo tengo bien. Sí, es un comercio eficiente. Sí. Este ejemplo es similar al primero. Vamos a marcar la última vela que tiene la ineficiencia. ¿Sí? Recuerden que a la hora de marcar esa vela, nosotros esperamos a que el precio llegue. El precio llega a mitigar la vela o la zona o la ineficiencia o el imbalance, ¿sí? Y ahí observamos el comportamiento del precio, observamos qué es lo que nos está intentando decir, ya.
En el cuarto ejemplo, que esto también es algo que pasa, no pasa seguido, pero pasa. Yo me he topado algunas veces con este tipo de escenarios. Es que la vela que nosotros pues normalmente tomamos como IFC tiende a tener una mecha, una wick, pero en ocasiones no la tiene, ¿sí? Nosotros podemos también tomar solo lo siento, solo el cuerpo de la vela sin la wick, ¿sí? ¿Por qué? O sea, porque a partir de acá, probablemente en temporalidades más pequeñas, voy a dar acá un ejemplo. Deme un segundo. Quiero buscar una herramienta aquí. Ok, en temporalidades más pequeñas, si decidamos que estos ejemplos son temporalidades altas, vamos a encontrar que el comercio eficiente es así, ¿sí? Comercio eficiente es así. Normalmente la mechita que encontramos en esas velas, las que solemos marcar o las que tiene la mayoría de IFC, es porque se origina un retroceso, ¿sí? ¿Qué es este retroceso en un comercio eficiente? Se origina un retroceso, por ende pues deja esa mecha, y luego del retroceso la expansión, ¿ya? Ahí es cuando deja la mecha. Pero en este tipo de escenarios, por decirlo así, tenemos que el comercio viene siendo eficiente, pero llega un punto en donde ya no hay retroceso, ¿sí? Sino que está la expansión o está la inyección en esta parte de acá por las grandes instituciones, arriba el retroceso, y ahí pues se origina el movimiento. Por ende es que no dejan este tipo de mechas acá, ¿sí? Pero de igual forma es una IFC válida. Perfecto. Bueno, vamos a dar un minuto más. Estamos 19 conectados, creo que éramos 25. Vamos a ver si se conectan todos y vamos a continuar. De momento está quedando todo claro. Recuerden, si tienen alguna duda, de nuevo pueden preguntarla. Bien, vamos a continuar. Sí, estábamos en el cuarto ejemplo. Sí, acá en este ejemplo nosotros podemos, o al menos en el tradicional de nuevo, nosotros quizás podríamos marcar esta zona de acá como una zona de oferta, ¿sí? o de interés. ¿Ok? Y pues, o sea, sí vemos que el precio en algún punto va a reaccionar ahí. A diferencia de una IFC, nosotros podemos marcar o utilizar esta vela como nuestra IFC y esperar a que el precio pues llegue a mitigar, ya que ahí se encuentra de igual forma en que esa vela no tenga esa mecha, que esa vela no tenga la mechita que normalmente vamos a ver en los ejemplos, que casi la mayoría de escenarios en el mercado pues tienden a tener esa mechita, ¿sí? Pero hay escenarios como este que no tiene la wick, entonces, pero también es válido, ¿sí? Ese es el cuarto ejemplo que les tenía. Y finalmente vamos a marcar, o vamos a pasar al quinto. En este ejemplo, a mí me gustaría que alguien me diga, vamos a ver, pónganme en el chat,
voy a marcar como la primera vela. Esta la vamos a llamar una vela o vela número 1, vela número 2, vela número 3. Quiero que me escriban en el chat cuál de esas 3 velas es la que tomarían ustedes o la, según los ejemplos que les acabo de dar, cuál es la IFC. ¿Sí? Pónganme en el chat. Recuerden, 1, 2 y 3. Ok. Vela 2, vela 2, vela 2, la 3, 2, 3, 2. Voy a esperar a que alguien más conteste. Recuerden, la alcista es la vela 1. Esta segunda vela, que es la bajista, es la número 2. Y esta bajista es la número 3. ¿Sí? ¿Cuál marcarían ustedes como IFC o punto de interés? La 3, la 3, la 3, la 3. Ok, exactamente. Para los que marcaron la número 2, está bien. En su momento, pues yo también me confundía un poquito en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque si nosotros marcamos la número 2, perdón, creo que había dicho 2, la número 2, vemos que ahí ya existe un comercio eficiente, ¿sí? Por ende, el precio, pues, en su momento, muy probable no vaya a regresar hasta este punto, porque ya el movimiento ya es eficiente. Ya el imbalance que normalmente deja acá esta vela, o esta vela en este ejemplo creo que es el parecido a ese. Se dan cuenta la wick que está acá y aquí está la otra wick y acá está el imbalance o el gap o esa como ineficiencia, ¿sí? Acá se encuentra, por ende esta era la IFC, ¿sí? En este ejemplo, si nosotros marcamos esta vela como la IFC, vemos que ya está mitigada, que el comercio acá es eficiente y que no hay un imbalance, que no hay un gap, ¿sí? Por ende, la IFC correcta, a mi punto de vista o según la narrativa que yo utilizo o como yo tradeo, es la vela número 3, ya que en esta vela sí tiene un gap, sí tiene un imbalance. Aquí podríamos decir, creo que me faltó poner una velita SAP para que el ejemplo sea un poquito más concreto, ¿sí? Entonces esta es la vela que sí tiene ese imbalance. Para los que escribieron número 2 no pasa nada, ¿sí? Es normal. Es normal que uno tienda a confundirse. Yo, como les digo, en su momento pues a mí también me confundía este tipo de escenarios, ¿sí? Yo marcaba esta vela como de costumbre, porque normalmente en un movimiento es la vela que vamos a encontrar. Yo marcaba esta vela y se me pasaba por alto de que ya había sido mitigada anteriormente, ya. Por ende, cuando esperaba el precio a que llegara a ese punto, pues no llegaba, sino que tenía la reacción en este de acá. Confirmen si a todos les quedó claro este pedazo o lo vuelvo a repetir con este ejemplo, por favor. Y así pues vamos a pasar a ver un par de ejemplos ya en el gráfico, ¿sí? Todos en el chat, por favor, sí les quedó claro. Dice, ¿tiene algo que ver con las zonas frescas? Sí. Recuerda que vamos a darles un ejemplo. Vamos a ver si puedo. Va.
Ok. Recuerden de que déjenme seleccionar esta herramienta aquí. Ok. Este es el movimiento que normalmente el precio hace, ¿sí? Así es como normalmente se mueve el precio. Cuando uno menciona que una zona fresca, que podría ser esta, es la zona que aún no ha sido testeada, que no ha sido mitigada. ¿Sí? Cuando ya mitiga el precio cierta zona, esa zona fresca ya pasa a ser una zona testeada. Por ende, la nueva zona fresca es la que vamos a encontrar acá. ¿Sí? Aquí normalmente vamos a encontrar una IFC. Entonces, esa podría ser una zona fresca. Si el precio la testea de nuevo, se te da esta zona, pasa a ser una zona testeada. ¿Sí? Por ende, la nueva zona podría ser esta de acá. Podemos también tener ocasiones en donde el precio va a testear varias veces una zona. ¿Sí? Tal vez el precio, pues, acá inyectaron los grandes, inyectaron liquidez, inyectaron capital al mercado. El precio va a mitigar esas órdenes, vuelve a hacer una expansión. Y normalmente pues acá suelen los grandes o las grandes instituciones dejar todavía capital. El proceso, recuerden que el proceso de operar de ellos no operan como nosotros. Y ellos pues le ponen cierto número, cierta cantidad de dinero a cierta zona o a cierto precio para ser más exacto. Y pues de ahí, de esa forma ellos operan, ¿sí? Y normalmente si, por ejemplo, si ellos eh, ponen en el mercado, ¿qué les digo? 100 millones, no van a operar con esos 100 millones, sino que operan con cierta cantidad. Por eso es que el precio a la hora de que regresa a la zona en donde ellos o las grandes instituciones pusieron ese capital, tiende a originar esa nueva expansión. O en el segundo test, para las personas que conocen más o menos este tema de zona fresca y zona testeada, en el segundo test a la zona fresca es donde la expansión es más grande, es más alta, ¿sí? En donde el segundo test hace que la expansión tenga más pips de recorrido. Es porque cuando inyectan capital no inyectan todo el capital o no utilizan todo el capital, sino que van utilizando partes del capital. Ya, voy a borrar eso. Bien, quedó claro entonces este ejemplo de esa zona, ¿sí? Acá ya fue mitigada. Esa es la diferencia, que acá el imbalance, para los que eligieron la zona número 2 o la vela 2, el imbalance ya fue mitigado, ¿sí? Ahí hay un comercio eficiente. Entonces, por ende, el precio en teoría no tendría que volver ahí, salvo de que quizás exista una IFC en temporalidades más pequeñas, que el precio tenga que ir a mitigar una zona, una IFC importante para el precio. De lo contrario, la reacción del precio la vamos a obtener desde la tercera vela, porque es la vela que tiene el imbalance que aún no ha sido mitigado. Es cierto, esta vela al momento de que terminó esta vela sí dejó un imbalance, ¿sí? Pero cuando aperturó esa fue a hacer ese corrido eficiente, a mitigar ese gap, y de ahí pues la expansión. Ya, voy a revisar el chat. Dice Jair, si claro, aunque si fuera el gráfico en temporalidad mayor, la vela 2 podría tener una IFC de temporalidad mayor. Sí, que creo que, o sea, sin ver el texto, el mensaje, creo que te lo contesté. No sé si te quedó claro.
así es. Bien, muy bien. Eso es la parte teórica, ¿sí? Vamos a revisar un ejemplo que fue muy claro que pasó la semana anterior. Ya, déjenme. No sé si tomaron apuntes a esto, quieren que se los vuelva a proyectar y le tome un pantallazo y se los pase, o quieren tomarle alguna foto. Es más, lo voy a poner y ustedes me dicen cuando estén listos, y, y así pues sigo con el ejemplo. Uy. Voy a expandir eso. Listo. Ahí está para los que le quieren recolectar esa información para que lo estudien. Pueden tomarle una foto o de igual forma les voy a sacar un pantallazo y se los voy a compartir. Me pueden confirmar en el chat si ya puedo, si ya lo tienen, cuando ya estén todos listos para pasar al ejemplo, por favor. Listo, dice Alberto. ¿Alguien más? Listo. Uno más y sigo. Bien. Voy a pasar con un ejemplo entonces. Deme un segundo. Admitir a todo. Listo. Bien. Voy a darles este ejemplo. Vamos a ver. Vamos a ir en a temporalidad diaria. ¿Sí? Temporalidad diaria. Nosotros vemos que acá esta vela de acá, la vela o la última vela alcista es la que normalmente nosotros marcaríamos, o la que el sistema tradicional, quien traía Smart Money tradicional, marcaría. Estamos en temporalidad diaria. ¿Sí? Acá normalmente tendemos a trazar la última vela alcista de un impulso. ¿Sí? Como podemos ver, pues el precio no llegó a tocar la zona, no reaccionó en esa zona. En la IFC que yo les estoy enseñando, nosotros vamos a tomar esta vela bajista. ¿Sí? ¿Por qué esta vela? Porque es la vela que tiene el imbalance, que tiene el gap. ¿Me siguen todos ahí? ¿Sí? ¿Por qué esta vela? Porque es la vela que tiene la ineficiencia, el mercado ineficiente. La vela que tiene ese gap. ¿Sí? Esta vela, que es la que normalmente en el sistema tradicional trazaríamos, vemos que ahí sí hay un comercio ineficiente, ahí no existe un imbalance. Ya. Por ende, pues no hay
hasta cierto punto no hay liquidez, no hay un vacío, una ineficiencia en el mercado que en su momento o que en el futuro el mercado pues pueda llegar a liquidar, ¿sí? Este caso sería esta vela, que es la que tiene el imbalance. ¿Me siguen todos ahí, por favor, en el chat? Sí, sí. Bien. Como podemos observar, si marcamos esa vela, vemos que tuvimos reacción, ¿sí? Que en su momento pues el precio fue a mitigar esa zona. Si hubiésemos marcado la otra, no hubiésemos tenido una reacción. Acá sí. ¿Ya? Eso es en temporalidad diaria. Vamos a ver en 4 horas que tenemos adentro de esa vela, de esa IFC. Bien, vemos que en 4 horas tenemos esta velita de acá, esa vela alcista, ¿sí? Que es una vela que tiene un imbalance, ¿sí? Acá existe, si ustedes se dan cuenta, el imbalance es pequeño, pero ahí existe un comercio ineficiente del mercado. Por ende, pues el precio va a ir a mitigar eso. ¿Ya? Entonces marcaríamos esta vela en 4 horas como IFC y vemos que ahí el precio tuvo reacción. ¿Ya? Si yo marco también en 4 horas, veo que acá esta vela también me puede servir como una IFC, ¿sí? La vela que mitigó. Recuerden que acá hay este proceso de mitigación que se conoce a las zonas cuando hay dinero. Por ejemplo, déjenme utilizar esta herramienta para explicarles. Es aquí, no, es acá arriba. Listo. Acá esta zona, voy a ponerlo así. Bien. Acá fue una zona importante en donde las instituciones o los grandes pues le metieron capital, liquidaron el mercado, ¿sí? Acá hay un ingreso de órdenes por ellos, por ende es un nivel importante. Si aquí metieron ellos dinero, ¿sí? Y es un nivel importante, al momento de que el precio vaya a mitigar esa zona, que es acá, existe una transferencia de dinero o una transferencia de fondos. Es decir, que era el ejemplo que les mencionaba hace rato. Si acá los grandes metieron 100 millones y utilizaron, ¿qué les digo? Acá probablemente, no sé, por darles un ejemplo, si acá ingresaron 10 millones y utilizaron, perdón, 100 millones y utilizaron, no sé, se me ocurre 30 millones, ¿sí? Todavía quedan 70 millones, el cual pues el dinero pasa a esto. El proceso de mitigación es eso. El dinero pasa a ser acá y de acá pues el resto de dinero y el movimiento. Dime. Ahí hacia atrás, hazme por favor el gráfico para atrás. Ahí en la parte de arriba hay otra zona que No se mitiga, ajá, que es esta de acá. Sí, recordemos, bueno, voy a tocar ese tema. Recordemos de que existen 2 zonas de interés para nosotros, ¿sí? Está una zona que le llamamos extrema, que es esta de acá,
que si tomamos esa vela chiquita, esa vela verde, vemos que ahí ha sido mitigada. Ahí hay un proceso eficiente, ¿sí? Por ende, no es esa la IFC. La IFC es esta vela bajista, ¿sí? Que es la vela que tiene el imbalance, ¿sí? A esta zona se le llama zona extrema de, déjenme marcarles, de este impulso, ¿sí? Porque este movimiento de acá, todo este movimiento de acá es un impulso. Acá existe un rompimiento estructural, por ende nuestro rango de trabajo queda así, ¿sí? Entonces, teniendo nosotros un rango de trabajo, vamos a encontrar dos zonas a la cual el precio va a ir a reaccionar, que es la zona extrema y la zona decisional. Esta zona fue la que originó el impulso y el rompimiento de estructura, y esta zona fue la que inyectó el capital suficiente para romperla. ¿Ya? Si en algún momento el precio tiene que ir a mitigar esa IFC, esa ineficiencia o ese imbalance, ¿sí? En esta ocasión el precio reaccionó a la zona decisional, ¿sí? Pero es muy probable, o sea, recordemos que el mercado de Forex es un mercado eficiente, entonces en algún momento el precio va a ir a mitigar esa zona, ¿ya? Por eso la reacción a eso, pero sí es una IFC válida. Lo siento. ¿Quedó clara esa parte? Voy a ver el chat, no había leído el chat. Sí, profe, ¿qué temporalidades usas para hacer intradía? Ok, me gusta poner el contexto desde temporalidad diaria, ¿sí? Para quien opera intradía puede tener una mejor idea comenzando a analizar desde diario, pero en sí el trade el trade va a funcionar de una temporalidad de una hora. Al menos es la temporalidad que yo utilizo como base, ¿sí? Una hora. Luego de una hora veo o checo horas o confluencias en 30 minutos, luego en 15 minutos, en 5, y ya en 3 minutos y 1 minuto veo solo estructuras. Gracias, bro, explicas muy bien. Qué bueno que les guste cómo explico. A ver. ¿Cómo confirmas las entradas en el punto de interés? Dice Jair. Bueno, va a depender mucho. Casi que cada persona tiene su modalidad o su forma de entrar al mercado. Yo tengo la mía y básicamente es basada en estructura. Sí, en un cambio de estructura. Sí. Puedo explicar confluencias. En esta ocasión no voy a explicar confluencias, lo siento mucho, pero hay un video. Compartí un video. Si buscas en el canal, está el link del video de confluencias de entrada, ¿sí? Obviamente no son todas las confluencias que yo utilizo, pero son las que con las que normalmente opero, las más comunes, por decirlo así, las que ustedes normalmente van a ver en el mercado y les puede servir de mucho. Hay otras confluencias, hay escenarios, hay patrones, los cuales pues no los puedo compartir con ustedes de momento, ya que esta información pues se les va a dar a las personas que adquieran la mentoría de pago, ¿ya? Pero de igual forma, o sea, si se dan cuenta, el contenido que estoy compartiendo con ustedes es de mucha validez, la verdad.
Oiga, profe, ¿todos los días opera o hay días mejores? Ok, con respecto a los días, no opero todos los días. Sí, no, personalmente no recomiendo operar todos los días. Creo que si tú te pones a pensar por un momento, o si ustedes se ponen a pensar por un momento, el operar todos los días, en el fondo lo hacen ustedes una necesidad, ¿ya? Porque ya están con eso de, oh, ok, voy a operar todos los días, hoy tengo que operar, hoy tengo que operar. Entonces, esa necesidad que ustedes generan en su mente les hace ver cosas o les hace ver escenarios o cosas que en realidad no están pasando en el gráfico, ¿sí? Por ejemplo, yo recomiendo, tengo un segundo, voy a tomar un poco de agua. Yo recomiendo, o al menos a mí me gusta operar solo el día lunes, pero cuando me refiero a lunes en sesión de, bueno, podría decir martes, porque estoy primero las primeras 24 horas, estoy 24 horas para que el mercado acomode o tenga un sentido, ya, para ver cómo fue que el mercado aperturó. Entonces le doy un transcurso de 24 horas y luego de esas 24 horas yo ya comienzo a analizar, ¿sí? Y de ahí pues ya comienzo a operar. Por ende, normalmente mis trades son el día martes, miércoles o jueves, que son los días que yo recomiendo operar, los cuales pues considero que son muy efectivos. Y viernes que no lo opero porque viernes el proceso de liquidación de posiciones de los grandes es el viernes. Si se dan cuenta, o sea, los invito a que chequen los gráficos el día viernes. Normalmente los viernes pues el gráfico tiende a acumular o a consolidar, también se le llama. Entonces hay una falta de liquidez en el mercado, por ende no hay volatilidad para operar, ¿sí? Entonces no recomiendo operar todos los días. Personalmente no opero todos los días. ¿Operas por mercado o son órdenes pendientes?, dice Brenda. Va a depender mucho del par o del activo en el que estén viendo. Porque si operan con órdenes pendientes, tiene que ser una porque el activo es muy volátil y no les va a dar tiempo de ingresar una orden. Dos, porque no tienen el tiempo para poder sentarse y ver el mercado. Ya bien sea porque tienen que trabajar o tienen que hacer. Entonces, de esa forma, pues es que yo recomendaría operar con órdenes pendientes. De lo contrario, pues yo me dedico a esto, me siento, paso todo el día, si es posible, viendo el mercado o estudiando o haciendo backtest o algo. Entonces, yo sí entro por entrada, o sea, sí entro manualmente por confirmación de mercado. ¿Cómo obtienes ese indicador de donde marca las Kinson? Se los voy a compartir. Se llama Forex Trading Session. Pueden buscarlo. Está por defecto. Creo que eso va a depender de su zona horaria. Yo la verdad no le hice un cambio y me va muy bien. Ese es el indicador. Y sesión de Londres o Nueva York. Yo opero las dos sesiones, ¿sí? También podemos operar índices sintéticos. Sí, también podemos operar índices sintéticos. Ok, volvamos al tema. No voy a seguir respondiendo preguntas así. Es más, si tienen preguntas como estas, ¿qué les parece si hacemos un Zoom de preguntas y respuestas la próxima semana? ¿Ya? Así pues cualquier duda que tengan y que obviamente yo la pueda resolver porque no lo sé todo, o sea, yo me sigo educando, yo con todo gusto les puedo responder así para no desviarnos del tema y terminar esto, ya que hace como, bueno, nos quedan 6 minutos y me gustaría terminar ese tema, ¿sí? Bien, como les decía, pues luego de saber de que hay dos zonas, ¿sí? Acá el precio reaccionó a una zona decisional, ¿sí? Por ende dejando esta zona de acá, que es esa doji, que es la vela que tiene ese imbalance, que tiene esa ineficiencia. Por ende, nosotros podemos utilizar esa vela o esta nueva zona como una zona fresca,
por decirlo así, o una IFC, que en su momento fue a mitigar. El precio fue a mitigar. Esto que vemos acá, el precio llegó abajo, es una construcción de estructura. Este movimiento de acá muchos los confunden, perdón, y lo toman como un rompimiento estructural, pero no fue así, sino que fue una toma de liquidez. Y ahí pues el verdadero rompimiento estructural abajo y el retest, ¿sí? Entonces, se dan cuenta, reacciona muy bien a la zona, que basado en esto fue que yo me proyecté, o fue el análisis que compartí con ustedes la semana pasada del euro dólar. Para quienes lo siguió o quien no vio, puede ver que ese par pagó un 1.40, ¿sí? Entonces fue un muy buen trade. Como podemos ver acá, pues vemos que el comercio es eficiente. Voy a recalcar eso. Si acá puedo seguir otra zona, o voy a recalcar porque tomé, o qué zona fue la que tomé de entrada. En 4 horas vemos que el comercio es eficiente, ¿sí? Todas las zonas pues han sido mitigadas en 4 horas. Por ende, si veo en 1 hora, veo que acá sí existe una IFC, que sería esta de acá, y que el precio pues creo que estuvo a un pip o a 0.5 pip de mitigar, sí, pero es válido, sí. Normalmente no siempre el precio, creo que sí mitigó. El precio pues no va a mitigar muchas veces con cierta exactitud, sí, pero como podemos ver es válida, ya. Y así es como marcaríamos nosotros una IFC. ¿Quedó claro lo de IFC? En resumidas, es una vela, una IFC es una vela, no importa si sea vela bajista o alcista, ya no importa, pero es la vela que tiene un imbalance, que tiene una ineficiencia de mercado, ya. Básicamente eso es lo que ustedes deben de saber para marcar o identificar una IFC válida, y obviamente que esté en zonas de interés, sí, en zonas de oferta o demanda, como muchos le llaman. Entonces tengo básicamente 2 minutos. Me gustaría saber si a todos les quedó claro. Pueden comentarlo en el chat. Muchas gracias, Juanito. Es feo estar así, la verdad. Esa picazón que da ese virus en la garganta es horrible. Todo claro, muchas gracias. De nada, a ustedes, muchas gracias por porque se tomaron el tiempo de estar el día de hoy conmigo. Voy a tratar de hacer este tipo de reuniones o de llamadas un poquito más seguidas, ¿sí? Vamos a ponernos de acuerdo. Quizás el próximo Zoom lo vamos a hacer de preguntas y respuestas, ya que veo que tienen pues varias preguntitas así, las cuales pues vamos a ver si yo se las puedo resolver, y si no pues más de alguien en el grupo debe tener ese conocimiento y apoyarnos todos, ¿verdad? Y qué bueno que hayan aprendido, espero hayan tomado apuntes también, ya que es información muy importante y muy precisa, como pueden darse cuenta, ¿sí? En serio les agradezco mucho a ustedes entonces por estar el día de hoy. Si me pueden mandar alguna reseña en el grupo, les agradecería un montón para pues compartirlas y crecer como comunidad. Les agradecería mucho si me pueden escribir, ya sea al privado, o mandármela dejármela en algún comentario en el canal. Sería muy útil para mí, y eso pues promueve a que yo siga haciendo este tipo de cosas. Me queda menos de un minuto. Muchas gracias a todos, muchas gracias por formar parte de la comunidad, de estar en el grupo.
Les agradezco mucho por su tiempo y espero hayan aprendido mucho. ¿Sí? Claro que sí, voy a hacer más análisis adelante, voy a seguir compartiendo análisis todas las semanas y obviamente a tratar de compartir información así, clases así. ¿Sí? Eso es seguro. Así que de nuevo, muchas gracias a todos y nos vemos pronto.